Desde el principio nosotros nos mostramos inconformes eh, porque pusieran el caso parcialmente bajo reserva. Platicando con fiscales del Ministerio Público, pues llegamos a la conclusión de que pues al final del día mi objetivo principal es encontrar a mi madre. Y si buscando la manera que este señor hablara, podíamos encontrarla, pues aceptamos que el caso estuviera parcialmente bajo reserva, aunque inconformes, ¿verdad? Gracias a Dios, pues dio las indicaciones y se encontró una osamenta. Estamos a la espera de que el INASIF compruebe de que sí es de mi madre y pues le rogamos a Dios que así sea, ¿no? Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que ocurrió en 2023 y que ha terminado hace muy pocas semanas con la declaración de uno de los testigos y también con la posterior aparición del cuerpo. Así que, como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. La mujer de la imagen era Floridalma Roque, de 59 años en el momento de los hechos. De ella se sabe que nació en Honduras y que llevaba años residiendo en Nueva York, donde trabajaba de enfermera, algo que por cierto le hacía muy feliz. En 2023, Floridalma quería sentirse bien consigo misma, así que acudió a una clínica de cirugía estética de Guatemala a la que ya había ido anteriormente para que le arreglasen los brazos y los párpados. Pero lo que menos podía imaginar la mujer era que nunca saldría con vida de esa clínica y que además tendría que pasar un año para que su familia supiera la verdad. El 3 de junio de 2023, Floridalma viajó hasta Honduras para visitar a su padre y el 12 tomó un vuelo a Guatemala para ingresar en la clínica Perfectima, donde iba a ser operada al día siguiente por el doctor Kevin Maloof. La mujer estaba muy confiada por varios motivos. Para empezar, su madre nació en Guatemala y tenía familiares allí, por no hablar de que Maloof ya le había hecho varios arreglos estéticos con los que había quedado satisfecha. La mañana del 13 de junio, Floridalma escribió a sus hijos para decirles que estaba todo listo para entrar en quirófano y a partir de ahí nadie más volvió a saber nada de ella. A las 2 de la mañana saliendo de mi trabajo le mandé un mensaje, a las 7 me respondió ella diciendo que me quería mucho y que iba a entrar a la cirugía. El 14 de junio un familiar fue hasta la clínica para recoger a Floridalma, ya que a las 10 tenían previsto darle el alta. Sin embargo, para su sorpresa le dijeron que ella se había ido 3 horas antes en un taxi. Para la familia este comportamiento no tenía ni pies ni cabeza, más que nada porque la mujer nunca se hubiese ido sin avisarles y además no contestaba ni a las llamadas ni a los mensajes de texto. Con todo esto, al día siguiente su hijo José, que vivía en México, viajó a Guatemala para hablar con Maloof en persona. El doctor le confirmó que su madre había decidido irse antes de tiempo y que él mismo fue quien la llevó en silla de ruedas hasta la salida del edificio. José cada vez desconfiaba más de todo y de todos, así que le pidió a Maloof ver la grabación de la salida de su madre y lo que vio ahí le dejó más preocupado aún. En las imágenes se puede ver a una mujer saliendo del edificio en silla de ruedas empujada por Maloof. Sin embargo, José se percató de que no era su madre porque su complexión era bien diferente. Con todo esto, el chico denunció lo que estaba ocurriendo a la policía e inició junto a sus hermanos una campaña en redes sociales para tratar de averiguar la verdad. Varios agentes hablaron con Maloof y también con el personal que había asistido a la operación de Floridalma, pero su versión siempre fue la misma, que todo salió bien y que la mujer se había ido horas antes en un taxi. Aún así les requisaron todas las grabaciones que tenían de esos días para comprobar su versión. Viendo que el caso saltaba a los medios, el 15 de junio el doctor Maloof, con bastante prepotencia, subió un vídeo en sus redes sociales para aclarar todo lo que estaba pasando. Lo único que tenemos muy claro es que es una paciente que fue operada
madrugada y al día siguiente pues tomó sus cosas y se fue. ¿Que por qué la dejé ir? Disculpen, yo no estoy operando niños. Yo lo operé 24 horas antes. Se queda en este establecimiento mío a dormir, principalmente por ser una persona que viene del extranjero. Es una persona que no vive en Guatemala y que ahora está ausente. Un mes después de la desaparición de Floridalma, el caso tomó más fuerza en los medios debido a las incongruencias de lo que mostraban las imágenes de vigilancia y lo que decía Malouf. Una mujer hondureño-estadounidense desapareció misteriosamente después de viajar a Guatemala a someterse a una cirugía plástica. Sus familiares están desesperados por encontrarla y que pues regrese con ellos a casa, a los Estados Unidos. Jorge, otro de sus hijos, contó durante una entrevista que se sentían abandonados por los gobiernos de Honduras, Guatemala y Estados Unidos, porque en todo ese tiempo no habían averiguado ninguna pista sobre el paradero de su madre. No puede ser de que en un edificio tan nuevo, por así decirlo, tengan unas cámaras de una malísima resolución. Y como le comento, este video es de malísima calidad. Y a lo poco que logro distinguir, le puedo decir con claridad que ella no es. Al final, la presión mediática dio sus frutos y el 28 de julio de 2023, el doctor Malouf fue arrestado en su clínica por secuestro y también por obstaculización de la desaparición de Floridalma Roque. A continuación, podéis ver las imágenes de la detención. El 4 de agosto, la Fiscalía presentó las pruebas que tenían contra Malouf y confirmaron que el vídeo de la supuesta salida de la mujer era un montaje tal y como decía su familia. En realidad, quien iba en esa silla de ruedas era Susana Rojas, una de las enfermeras de la clínica. Además, se mostraron otras imágenes del día de la operación que eran mucho más siniestras si cabe. En ellas se veía a Malouf sacando un contenedor negro donde se intuía que estaba el cuerpo sin vida de la mujer. Los trabajadores de la clínica de Malouf también fueron arrestados y acusados de los mismos cargos que el médico. Sus nombres son Susana Rojas, la enfermera mencionada antes, el enfermero Luis Castro y la anestesista Lidia Moreira. La investigación se extendió bastante en el tiempo, ya que los acusados mantenían su versión inicial, hasta que finalmente, el 3 de mayo de 2024, el enfermero Luis Castro pidió cambiar su declaración para revelar toda la verdad. Según Luis, Floridalma falleció en la mesa de operación la noche del 13 de julio de 2023 por negligencia médica y fue Malouf quien hizo desaparecer su cuerpo. El hombre contó que el procedimiento comenzó a eso de las 8 de la mañana, pero que tuvieron que parar cuando a la mujer le sangró la mejilla derecha. Luego le pusieron un anticoagulante, pero por orden del médico no le hicieron un control glucémico tal y como dice el protocolo. El enfermero recordó que a la 1:15 ya habían terminado y que Malouf se fue de la clínica mientras Floridalma se quedaba en el quirófano conectada a un ventilador mecánico. Luis indicó que tenían que suministrar insulina a la paciente para regular el nivel de azúcar, algo a lo que el doctor se negó por ser un producto bastante caro. Horas después, el estado de la mujer comenzó a empeorar, así que a las 6 de la tarde Malouf accedió a comprar la insulina. Aún así, la mujer no mejoró y los allí presentes pidieron trasladarla a un hospital, pero nuevamente Malouf se negó porque pedir una ambulancia era algo bastante caro. Al final, Floridalma falleció a las 9:30 de la noche de ese 13 de junio. Para esto ya más o menos son las 7 de la noche y le decimos al señor Malouf que hay que trasladar a la señora Roque y él dice que no, que eso es muy caro, que él no lo va a pagar. Nuevamente
empieza a consultarle a diferentes médicos, y esos son los registros de llamadas que el Ministerio Público tiene, donde llamamos a distintos profesionales de la salud, e incluso de mi número también salieron llamadas para auxilio a diferentes centros y servicios de salud. Lamentablemente la señora Roque nunca despertó y no pudiera saber hasta el día de hoy cuál fue la causa. Luis contó que Maluf no quería problemas con la justicia y mucho menos perder su prestigio como cirujano, así que para deshacerse del cuerpo de la mujer, el médico primero intentó introducirlo en una maleta. Como para ello era necesario fracturarle las piernas y los brazos, cambió de opinión y lo metió en un cubo de basura negro. Recordemos que a las 11:05 de la noche, el médico fue grabado saliendo con dicho cubo. Según Luis, el médico le dijo que con la ayuda de otras 2 personas desconocidas haría desaparecer el cuerpo y luego se fue. El supuesto de la desaparición del cuerpo de la señora Floridalma Roque, evidentemente estuvieron ustedes 4 presentes. ¿Quién fue el que decidió y coordinó la desaparición de ese cuerpo? Creo que mi respuesta ya la dije con anterioridad. Dije que el señor Maluf ya lo tenía planeado y nos dijo que no le importaba lo que nosotros fuéramos a decir o a hacer, porque de todos modos él ya la decisión ya la tenía tomada y que lo iba a hacer de manera conjunta con otras personas que no se encontraban presentes con nosotros y mucho menos trabajaban en las instituciones, sino ellos eran personas ajenas a nosotros y que hasta el día de hoy las desconozco. Pero la manera de desaparecer el cuerpo de la señora Roque fue solo planeada, organizada y dirigida por el señor Maluf y por otras personas que desconozco los nombres. Con el testimonio del enfermero, Maluf se vio acorralado, así que inmediatamente después pidió cambiar su versión, pero condicionada. Finalmente, con su declaración, el 5 de junio de 2024, el cuerpo de Floridalma fue localizado en una finca de Pacaya, en Guatemala, una zona a 29 kilómetros de la capital que se encuentra rodeada de maleza. Según varios medios, en el lugar también encontraron instrumentos que presuntamente utilizaron el día de la cirugía estética. Para tirarlo. Y queremos pedirle desde ya acá al señor juez que lleva este caso que realmente haga justicia, haga bien su trabajo, ya que no puede ser posible que estas personas estén gozando de privilegios que no deberían de tener. En este caso al juez Lainez, que es el que lleva el caso de mi madre, que nosotros como familiares no encontramos el por qué el doctor Kevin Maluf sigue en videoconferencias. Yo pienso que debería de haber igualdad para todos y ser presentado en cada audiencia que nosotros tengamos, que haya una audiencia y que no nos la sigan suspendiendo, ¿va? Porque eso también ha atrasado demasiado el caso de mi madre. Se sabe que los restos de la mujer fueron trasladados a la morgue y a día de hoy no han revelado los resultados de la autopsia. La familia de la mujer ha denunciado que con todo esto Kevin Maluf solo busca reducir su condena y esperan que después del juicio recaiga sobre él todo el peso de la ley. Tristemente, semanas antes, el padre de Floridalma falleció en Honduras sin saber qué le había ocurrido realmente a su hija. Si tenéis más información sobre este caso, podéis dejarlo en el apartado de comentarios. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.